jurídicas. Y de manera también especial vamos a ir también tomando en cuenta y agradeciendo la presencia del doctor Julio Tudela, quien en breve estará también conectado con nosotros en torno a este tema que vamos a abarcar esta mañana. Damos inicio de esta manera a este webinar internacional denominado ¿Existe el derecho a la muerte? Un análisis desde la perspectiva jurídica bioética internacional, organizado por el Instituto de Bioética y el Centro de Estudio Político y de Gestión Pública, así como la Facultad de Derecho de la USAT. Lo que se busca recalcar al inicio de esta actividad es poder conocer desde el punto de vista bioético y biojurídico si existe o no el derecho a una muerte digna. A propósito del caso de Ana Estrada, peruana de 45 años de edad, quien padecía de una extraña enfermedad llamada poliomielitis, enfermedad degenerativa muscular y que fue presentando dificultades para respirar y deglutir. Fue posteriormente sometida a una traqueotomía y una gastrostomía para poder respirar y comer debidamente. El año pasado, el 2023, el Poder Judicial le ordenó al Ministerio de Salud y de Salud elaborar un protocolo de cumplimiento de derecho a la muerte digna de Estrada y respetar su decisión de poner fin a su vida a través de la eutanasia. Hecho que fue realizado el pasado domingo 21 de abril, poniendo fin a su vida. La finalidad, por tanto, de esta actividad es analizar el caso independientemente de la persona en sí mismo, con el objetivo de poder conocer los fundamentos bioéticos, jurídicos e internacionales para un mejor discernimiento sobre el valor de la vida y la dignidad de la persona humana. Para lo cual invitamos a dar apertura a la inauguración de este webinar internacional a la doctora Patricia Campos Olazábal, rectora de nuestra universidad. Doctora, la escuchamos. Bueno, buenas tardes con todos, autoridades de la Facultad de Derecho, público en general. Me gustaría en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes. En segundo lugar, recalcar la importancia de este webinar precisamente por lo que nos toca como personas dignas, como personas que tenemos derecho a la vida. Y yo me imagino que en este webinar vamos a discutir el derecho a la vida, no el derecho a la muerte. Creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista bioético, desde muchos puntos de vista, lo que tenemos que celebrar hoy día es la vida, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna. Y también vamos a tocar el tema de eutanasia, porque no es una muerte digna. Agradezco a todos los que nos están asistiendo ahora, agradezco al Instituto de Bioética la oportunidad que me da de saludar a todos y me adelanto también saludando al doctor Tudela, quien viene desde la universidad, viene online, pero viene desde la Universidad Católica de Valencia, un reconocido bioeticista, y vamos a escuchar las ponencias de todos para poder realmente recalcar lo que significa el derecho a la vida. Muchas gracias. Muy bien, gracias también, doctora Patricia. Para explicar brevemente la estructura de la actividad de hoy, consiste en 4 partes. La primera parte se desarrollará el tema denominado los derechos fundamentales. Podemos hablar de un derecho fundamental a la muerte a cargo de la maestra Caterina Alvarado Tapia, quien tendrá 20 minutos para la exposición del tema. Como segunda parte se abordará el tema la dignidad humana. Podemos hablar de un derecho a morir con dignidad desde el enfoque de la filosofía del derecho a cargo de la doctora Rosa Sánchez Barragán, quien también contará con un tiempo de 20 minutos. Posteriormente, abordaremos el tema la pendiente resbaladiza en Europa, consecuencias de la aprobación de la eutanasia a cargo del doctor Julio Tudela, quien tendrá un tiempo de 40 minutos. Y finalmente la ronda de preguntas.
Ustedes mediante el chat de este Zoom podrán redactar las preguntas para poder ser leídas y respondidas debidamente por los ponentes. A continuación presento a la doctora Caterina Alvarado Tapia. Ella es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha hecho una maestría en especialización e investigación en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, pasante en el área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Desde marzo del 2002 es catedrática de la Escuela de Derecho en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Ha sido coordinadora del área de Derecho Constitucional en la escuela aquí en la USAT, y desde el 2015 ha sido directora de Escuela de Derecho, la facultad también de esta universidad, y actualmente es directora del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública, y también directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de esta casa de estudios. Damos entonces la bienvenida a la doctora Caterine. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Milagros. Y en primer lugar, agradecer la presencia de nuestra rectora, doctora Patricia Campos Olazábal, y por supuesto la posibilidad de que tengamos este conversatorio donde podamos conciliar los esfuerzos conjuntos, tanto de la Facultad de Derecho, tanto del Instituto de Bioética, así como del Centro de Estudios Políticos a mi cargo. No es un tema sencillo, es un tema que va a generar, por supuesto, una controversia, pero justamente la intención de este tipo de foros es que aclaremos, puntualicemos conceptos y principios básicos. Como en perspectiva jurídica me corresponde a mí desentrañar esta consulta que se ha iniciado al final de sendas luchas tanto en Europa y aquí en América Latina, colación en caso Perú, particularmente del desenlace del caso Anestrada, se plantea la pregunta de si es que podemos hablar de un derecho fundamental a la muerte. Yo le agregaría algunas otras preguntas. Es que si realmente existe el derecho de la disponibilidad de la propia vida, o lo que en algunos también casos podría la doctrina justificar. ¿Podemos juzgar a ser dioses? ¿Es posible entonces que en este breve tiempo que tengo para disertar alcancemos a justificar las respuestas? Y bueno, quisiera acotar en primer lugar, en vía de introducción, porque solo son 3 aspectos los que voy a abordar esta mañana. El primer aspecto se referirá justamente al concepto de dignidad, el segundo aspecto al concepto de los alcances del derecho fundamental a la vida. Luego haré un cierre con el aspecto de la eutanasia como concebida de una manera pues un poco también, no sé, subjetiva, muerte sin sufrimiento físico. Y al final también tendré espacio para algunas conclusiones muy puntuales. Entonces, a modo de introducción, quisiera que todos tengamos muy claro y muy presente lo siguiente. Efectivamente, los tiempos evolucionan, los tiempos van cambiando, pero al parecer eso sí nos gusta, sí nos convence. Al parecer el tema de la modernidad ha hecho que de un plumazo se borren muchas categorías, no sé, hasta principios o cuestiones que definitivamente poseen una honda raíz cultural. O sea, nos estamos precipitando, estamos queriendo de alguna manera desdecir lo que naturalmente esta sociedad en la que vivimos ha impuesto desde mucho tiempo atrás. Entonces, es mucho más complicado que estos principios, con esta férrea y sobre todo poderosa raigambre cultural, queden trasnochados. Por el contrario, existen cuestionamientos, temas
como el de esta decisión relacionada con el final de la vida, que están revestidas, por supuesto, de un carácter inmutable y sobre todo de un carácter sumamente complejo, que no es fácilmente dilucidable. Entonces, en este espacio, y en lo que me concierne a esta exposición, no voy a reproducir definitivamente todo el posicionamiento jurídico o ético o filosófico a favor o en contra de la disponibilidad o la indisponibilidad de la vida. Definitivamente me quedaría pues un tiempo muy corto. Lo que quiero con ustedes y obviamente con el espacio de las preguntas que se postularán más adelante es invitarlos a juntos reflexionar de una manera racional, de una manera prudente y sobre todo de una manera viable que pueda enriquecer ese debate, ya que se ha abierto el camino mediante la ejecución de una sentencia de primera instancia y que fue ratificada por la Corte Suprema en el año 2022 y cuya ejecución, como lo ha comentado Milagros hace unos minutos, se dio pues recientemente en el año 2024 con el proceso de la señora Ana Estrada. Entonces, pasando a responder por partes la pregunta que se ha planteado, empecemos por intentar acercarnos al concepto de dignidad en vis jurídica. Entonces, yo parto de lo que ha esbozado hace algún tiempo el Tribunal Constitucional Español. La dignidad para este órgano constitucional intérprete de las normas constitucionales, la dignidad es un valor espiritual, la dignidad es un valor también moral, es inherente a la propia persona y se manifiesta de manera singular a través de un aspecto de autodeterminación que siempre debe ser consciente y, por supuesto, responsable hacia la propia vida y lleva consigo aparejada la pretensión del respeto por parte de todos y cada uno de nosotros. Entonces, entendemos la dignidad frente a este espacio interpretativo y jurisprudencial como el valor supremo de la Constitución y le va a brindar el sustento a los diferentes derechos fundamentales que van a reconocerse a la persona y, por supuesto, los cuales el Estado está exigido a cumplir, como más adelante lo vamos a observar. En este ámbito, la dignidad como principio constitucional del Estado también ha sido reconocido en nuestro texto constitucional vigente, en la Constitución de 1993. Yo creo que para todos no es desconocido lo que postula el artículo 1 de esta Constitución nuestra. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, como derecho, la dignidad supone la consideración de la persona como fin en sí mismo y nunca como medio. En otras palabras, lo que entraña es la prohibición de tratar al ser humano como un mero instrumento para la consecución de fines que sean ajenos a su propio desarrollo y a su propio bienestar. Entonces, eso también prohíbe que el Estado y nosotros como particulares instrumentalicemos a la persona humana. Esta siempre debe ser considerada como un sujeto autónomo y libre, plenipotenciario de ciertos derechos, pero también de ciertos deberes, pero nunca como un objeto. De igual manera, la dignidad implica que existen una serie de responsabilidades relacionadas con el fomento de su realización. Entonces, esto significa que los individuos no alcanzan su pleno desarrollo de manera aislada. Al vivir en una sociedad, nosotros lo que pretendemos es justamente desarrollar estos aspectos en un contexto social, económico, político y específico. El Estado y nosotros tenemos la responsabilidad de crear un ambiente institucional y social que fomente ese respeto y esa promoción a la persona y a su dignidad. Esto último lo que van a generar es la imposición de dos tipos de deberes. Y por favor, tengámoslo muy presente para poder llegar a determinar una idea conclusiva bastante importante. En primer lugar, le corresponde al Estado no lesionar la integridad de la persona y sus derechos, tanto en su aspecto psicosomático como moral, de modo tal que la dignidad no resulte afectada por actos del propio Estado. Por otro lado, supone la obligación del Estado de promover el máximo y pleno desarrollo de la persona, a fin de que su dignidad se vea realizado con otros hechos. Esto implica, en el primer aspecto comentado, un deber negativo del Estado y en el segundo aspecto comentado, un deber positivo. Entonces, cierro esta idea. Es importante que todos reconozcamos y destaquemos que tanto el deber de respetar la dignidad, evitar causar un daño, como el deber de promoverla, son responsabilidades totalmente exigibles
tanto para la persona misma que posee el derecho a la dignidad como para todos los demás individuos. Entonces, esto por favor, tengámoslo muy en cuenta para que podamos también entender las conclusiones a las cuales vamos a arribar después de esta disertación. Yendo un poquito más a precisar el contenido de la dignidad y obviamente aparejado al ámbito que me toca explicar, la dignidad como derecho, la dignidad en el aspecto jurídico, podríamos advertir que tiene estos elementos esenciales, ¿no? Implica entonces que la dignidad se ve afectada si es que se ven afectados otros derechos fundamentales. Por lo tanto, es necesario buscar un equilibrio entre los diversos derechos que pueden ser involucrados para garantizar esta convivencia social pacífica. Además, el titular del derecho a la dignidad también tiene una restricción, que es ejercer este derecho, ojo, de manera razonable y proporcional. Cuando optamos por estos dos criterios que son bastante aplicados y son justamente motivos de interpretación de parte del ámbito de los derechos fundamentales, me gustaría también mencionar lo que opina José Mosca y Pérez Aguirre. Exponen que esta noción de razonabilidad y proporcionalidad concentra toda la experiencia ética de la humanidad. Los hombres poseemos dignidad en virtud a un atributo de humanidad, y esta noción emplea un elemento constitutivo del ser humano, un mínimo propio que es inalienable, que es invulnerable y que todo ordenamiento constitucional, por supuesto, está compelido históricamente a asegurar. Pero existe otro aspecto que hay que resaltar, esa condición y esa calidad de ser de una persona humana, el cual es superior e intangible. Casi siempre, como lo hemos podido escuchar en el lenguaje corriente, y con independencia de los usos que se puedan hacer del término de la dignidad desde la perspectiva jurídica, podrían existir grados de dignidad, los cuales se derivan de la conducta de cada uno y su conocimiento social, pero hay que tener presente que hay una sola dignidad intrínseca a todo ser humano. Esa dignidad que es inherente a su condición de persona, que se fundamenta en todos los derechos humanos y que por nada se puede llegar a perder. Esto es lo que le da a su dignidad el trato esencial y lo que le corresponde a toda vida humana sin excepción. No podemos entonces asegurar de ninguna manera que la dignidad pueda depender de valoraciones subjetivas, técnicas, y que pues ni siquiera esta valoración le pueda pertenecer a que posee directamente esta vida y esta dignidad. En esta perspectiva, y de acuerdo a lo que constitucionalmente también queremos apuntalar permanentemente en esta disertación, es que la dignidad se ha constitucionalizado, por lo tanto genera consecuencias. De las diversas consecuencias, y siguiendo a los postulados de García Toma, yo he rescatado dos principales. La primera, el respeto de la dignidad humana legitima el ejercicio del poder público. Ese poder público entonces debe basarse permanentemente en el respeto a la dignidad. El segundo elemento es la regulación normativa constitucional de la dignidad. Este postulado, este reconocimiento constitucional determina que, de un lado, desaparezcan las relaciones atentatorias a la calidad y la condición humana, que sea considerada la dignidad como fuente de derecho y principio de la política legislativa y, por supuesto, sustento del establecimiento del catálogo de derechos calificables como fundamentales. Resalto esta última categoría porque, en definitiva, si bien es cierto, existe la posibilidad, de acuerdo al postulado constitucional del artículo 3 de nuestra Constitución del 93, de crear derechos a partir de esa cláusula numerus apertus, recordemos entonces que la dignidad siempre va a ir aparejada al contenido último de estos derechos que puedan ir sumándose a las categorías constitucionales presentes. Paso al segundo aspecto que pretendo conversar con ustedes, que pretendo transmitirles a ustedes, que es el hecho de abordar los alcances del derecho a la vida. Definitivamente el derecho a la vida supone la protección del Estado hacia la existencia de todos nosotros como personas. Incluso el postulado constitucional que versa en nuestra Constitución en el artículo 1, inciso 1, determina que toda persona tiene derecho a la vida. Y ese es un imperativo categórico. Y por supuesto, implican una serie de elementos que vamos a tratar en este momento de resumir, de acotar.
Se debe diferenciar la vida como hecho existencial y su protección jurídica por parte del Estado, a través del reconocimiento constitucional y la garantía de este derecho. La vida es un hecho tangible, que se constata a través de los sentidos que constituye un presupuesto fundamental del ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Por ello, no existe controversia en torno a que este derecho a la vida protege al ser humano desde su nacimiento y hasta el momento en que éste deja de existir, siempre que el fin de la vida deba darse a causas naturales o a causas, no sé, si cabe la palabra, regulares, como la muerte o una enfermedad que no puede ser curada por la ciencia médica. Sobre esta protección jurídica de la vida en ámbitos concretos y con pronunciamientos categóricos podemos de manera muy breve mencionar, por ejemplo, lo que ha establecido el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El derecho a la vida proclamado por este convenio lo que asegura, lo que resalta categóricamente es que el derecho a la vida no va a comportar nunca un derecho a la muerte. El derecho a la vida no puede aparejar un derecho a la muerte. Y existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy conocida, obviamente creo que por cultura general todos lo hemos conocido, es el caso Preti contra Reino Unido, que data del año 2002. Voy a ser muy precisa en el momento de apuntar el extracto de lo que se establece en el artículo 2. Se establece lo siguiente: la protección por la ley del derecho a toda persona determina que no puede ser interpretado como si se otorgase el derecho a oponer diametralmente lo que es su derecho a morir. Además, se destaca en esta redacción muy particular y muy técnica que el derecho de toda persona a la vida está protegida por la ley y, por lo tanto, nadie podrá ser privada de su vida intencionalmente. En lugar de reconocer directamente los derechos a la vida, lo que imponen las autoridades estatales es la obligación de proteger el derecho de todas las personas a la vida, junto con la prohibición de la privación intencionada de lesionar esa vida. También hay un caso interesante que lo esboza el Tribunal Constitucional Español. Es un caso que concitó la atención mediática hace un tiempo atrás. El caso Grapo es un leading case, es un precedente que también sienta conceptos interesantes que me parece pertinente apuntalarlos en este momento. Y uno de los fundamentos que esboza el Tribunal Constitucional Español es que la vida tiene un contenido de protección positiva que le impide ser configurado como un derecho de libertad que incluye el derecho a la propia muerte. Y esta es una afirmación, por supuesto, que va aparejada con lo que anteriormente habíamos examinado brevemente en la sentencia del caso Preti, abrazado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, si el derecho a la vida no implica un derecho de libertad para elegir entre vivir o morir, ni incluye una consecuencia de derecho a la propia muerte, entonces es evidente que existe un deber jurídico exigible en la medida de lo razonable de vivir hasta que la naturaleza nos dio la vida y nos permita mantenerla y ponga fin de esta manera natural, sin ser provocada o activada artificialmente por ninguna persona, incluida aquella de cuya vida se trate. La vida, hasta este momento, creo todos nosotros hemos evidenciado, constituye un derecho a no ser privado de ella de manera arbitraria. Ninguna institución del Estado, ninguna circunstancia lo justifica. Y tenemos como antecedente aspectos que son tanto normativos como jurisprudenciales. Ahora, este derecho a la vida, que tiene un contenido de protección positiva y que impide que sea definido como un derecho de libertad que incluya la propia muerte, establece un criterio primigenio de un acto de libertad, pero que se manifiesta también en un acto de protección. El deseo de que la persona se pueda realizar experimentando su vida como proyecto es justamente el hecho en donde la libertad, la relación de vida y dignidad terminan encontrándose. La autonomía, la libertad de la persona son lo propio del ser racional, capaz de discernir lo bueno y lo malo, y lo que debe, por supuesto, dirigir la acción de todos nosotros, lo que nos caracteriza como seres racionales. Avanzo hacia el tercer aspecto: la eutanasia como muerte sin sufrimiento físico. Yo sé que este tema va a ser abordado por la doctora Sánchez en extenso, pero era inevitable también desde la perspectiva jurídica comentar algunos aspectos relevantes y que se constituyen en principios básicos e irrefutables. Para comenzar,
les planteo a ustedes la pregunta, ¿quién no quisiera una muerte pues sin sufrimiento físico para nuestros seres queridos o para nosotros mismos? Quienes hemos vivido tal vez en carne propia una circunstancia trágica como la de ver morir a un ser querido, creo que tenemos más cerca esta deducción o este criterio que hemos asumido y podemos también con conocimiento de causa poder postular algunas ideas. Esta pregunta, por supuesto, no la puedo resolver inmediatamente, pero vamos a tratar de ir desmenuzando un poco los elementos que pueden inquirir una respuesta, si bien es cierto, no del todo cerrada, que lleva aparejado elementos jurídicos. Para comenzar, la eutanasia, siguiendo el concepto del diccionario, es una acción o omisión que se ejecuta para evitar el sufrimiento de los pacientes desahuciados y que acelera su muerte con el consentimiento de la persona o sin él. Entonces, lo que se desprende de este concepto y de esta definición es que en todos los casos, porque hay una tipología bastante amplia sobre la eutanasia, siempre habrá un sujeto que muere por causa del comportamiento de otro. Entonces, la controversia de la eutanasia, que es una cuestión bastante antigua, gira en torno a dos posturas opuestas. Por un lado, hay quienes consideran que brindar la ayuda para morir, en ciertos casos, vendría a ser un acto humanitario y sensato. Pero por otro lado, están aquellos que ven esta ayuda como un acto de homicidio que debe ser castigado por ley. Tal como lo hemos advertido en párrafos anteriores, la posible existencia jurídica del derecho a morir choca con un serio obstáculo social y jurídico. La vida es el primero de los bienes. El presupuesto óntico de la existencia de la persona que tiene como contrapeso y contrapunto el disvalor de la muerte. La vida es fuente de todos los bienes y los derechos, es la esencia de la condición humana y el presupuesto necesario para la actividad del hombre y la convivencia social. En la otra cara de la moneda, en el polo opuesto, está la muerte, el no ser, la inexistencia. La muerte es lo negativo, lo que debe evitarse y en ningún caso protegerse. Doctora Ahora, Caterine, perdóneme que le interrumpa. Sé que tengo poco tiempo. No te preocupes, me queda clarísimo. Estoy llevando el control de mi tiempo. Si me das 5 minutos, Sí. Milagros. Sí, listo, doctora. Perfecto. Está bien. Estaba preparada para que me lo dijeras. Pero por eso te pido espacio. Quiero terminar. Es mi fea labor que me toca hoy. Está bien, te perdono, pero no lo vuelves a hacer. Listo. Bien. Yendo al ámbito del sistema jurídico constitucional nacional, evidentemente es un sistema paternalista. No por algo, pues el Código Penal en el artículo 112 expone que se castiga el delito de homicidio piadoso. Entonces, nuevamente, traigo a colación esta idea. El reconocimiento del derecho a morir como derecho subjetivo no es una obligación impuesta constitucionalmente a los poderes públicos. Partiendo de una reflexión de estos discordantes significados que le pueden atribuir este llamado derecho a morir con dignidad, entienden que este derecho, disponer de la propia vida mediante la eutanasia o el suicidio médico asistido, basándose en el respeto a la libertad individual, no tienen asidero. Lamentablemente, estas situaciones extremas de eutanasia representarían actos de compasión, mientras que negarse a su realización podría suponer una forma totalmente de perversidad. Entonces, yendo ya a acotar un poco las ideas, me quedo con esta propuesta de Marciano Vidal. Es una propuesta que yo también asumo como propia. El derecho a morir con dignidad no debe entenderse como una formulación de un derecho en el sentido preciso y técnico del ordenamiento jurídico. Más bien tiene una referencia a un universo meramente ético. Por otra parte, la expresión no se refiere directamente al hecho de morir, sino a la forma de morir. Y bueno, deberían entonces las personas que sufren diversos tipos de dolencia tener el derecho a decidir terminar con la suya. La respuesta por los argumentos que estoy manifestando y sobre todo el ser la vida un mandato de optimización me llevan a responder en sentido negativo. Definitivamente no existe esa categoría. La vida humana es un bien indisponible, no tiene pues asidero entonces hacer pues escarnio de estos otros elementos que de un tiempo a esta parte se han ido debatiendo. La vida entonces es un bien superior, la vida se defiende a través de un instinto natural, de un instinto de conservación y de preservación.
Cierro con estas 3 ideas. He tenido que correr un poquito, tenía otros temas más por comentar, pero bueno, cierro con estas ideas. La primera, actualmente en nuestro sistema constitucional peruano no existe un pronunciamiento general a favor de la legitimidad de que alguien pueda matar a otro o que quiera ayudarlo a morir. En cambio, sí se ha asegurado 2 elementos: la ausencia de un derecho a morir o una libertad para morir, la necesidad del respeto a toda vida humana, deber del Estado de no atentar contra la vida de nadie y de protegerla. Ahora, consideramos efectivamente que lo más sensato sobre esta discusión, sobre temas tan sensibles y difíciles, es que pueda, pues de alguna manera, competirle al propio Congreso la participación a través de foros, a través de la toma de opiniones de instituciones públicas y privadas, miembros de la sociedad civil y, por supuesto, del intérprete a sumo de la Constitución en nuestro país, del Tribunal Constitucional. Una segunda idea de cierre es que nadie puede disponer sobre sí mismo, sobre su condición personal, sobre el soporte de la forma vital de su libertad. La persona no puede ser cosificada. La persona definitivamente no va a perder jamás la esencia propia de su dignidad. Y la tercera idea de cierre es que sabemos que el derecho a la muerte difícilmente puede ser un derecho en sentido estricto, es algo derivado de un convenio que vincula voluntades simplemente. Ni matar ni morir constituyen un derecho subjetivo de nadie, menos en una sociedad avanzada y asistencial como la nuestra, capaz de ofrecer alternativas médicas y sociales a situaciones límites. Cierro con lo que en su momento también apuntaba Sergio Cota, bastante duro pero real. En el pacto suicida resulta anulada totalmente una voluntad, sea la del médico y sea la del paciente. En este sentido, definitivamente nunca podrá ser jurídico. Les agradezco mucho por su atención y lamento haber pues ido más allá del tiempo que me habían asignado. Gracias. Agradecemos, doctora Caterine, su participación. Ahí, antes de continuar, creo que la cámara no enciende, ahora suelen pasar problemas técnicos, pero antes de continuar, ahí estoy. Antes de continuar con la presentación de la doctora Rosa, quiero saludar en nombre de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y dar la bienvenida al doctor Julio Tudela, quien ya se encuentra con nosotros. Le agradecemos también por el tiempo y su disponibilidad de poder estar también hoy en día en esta actividad y acompañarnos. Bien, antes de presentar el siguiente tema, brevemente, la doctora Rosa Sánchez Barragán es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, maestra en Bioética, formación por la Universidad en Roma, maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, estudios de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y actualmente es miembro de la Red Iberoamericana de Innovación y Formación para fortalecer el impacto femenino, Red Wing. Ahora se desempeña en nuestra universidad como directora del Instituto de Bioética y decana de la Facultad de Derecho. El tema que nos va a abarcar ella es la dignidad humana. ¿Podemos hablar de un derecho a morir con dignidad? Doctora Rosa, la escuchamos. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias también a todos los presentes, a nuestra rectora, al profesor Julio Tudela, a la profesora Caterine que nos están acompañando. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay temas que ya la doctora Katy, que somos también las dos del mundo jurídico, ha abordado, y me limitaré simplemente a coger algunos puntos que considero importante tener en cuenta. He preparado esta pequeña presentación, hay algunos estudiantes y así procuro también no irme más del tiempo, ¿no? ¿Existe el derecho a la muerte digna? Ya de por sí esta pregunta no es una pregunta sencilla de responder, es una pregunta que requiere un enfoque multidisciplinario, que es lo que hemos querido también en esta mañana de desarrollo de este seminario. Yo centraba para responder a esta pregunta estas pocas ideas, pero que a la vez implican un poco de reflexión
en relación al tema del derecho, en relación al tema de la dignidad y en relación también a esa conjunción del derecho a la muerte, ¿no? Entonces, lo primero que considero importante preguntar, hacerme una pregunta dentro de esa pregunta es el que la dignidad humana, ¿qué trascendencia tiene para el mundo jurídico, ¿no? Y esto va a tener una trascendencia dependiendo del enfoque filosófico que yo asuma, de la concepción filosófica que yo voy a asumir, ¿no? Hay dos concepciones filosóficas hay muchísimas más, pero he querido agruparlas en dos fuertes. Una, aquella profunda que habla corriente en relación al tema del pensamiento clásico, aquel pensamiento clásico que considera que la dignidad forma parte o es la excelencia del ser humano, es una cualidad intrínseca del ser humano, de la cual no depende de nada, simplemente de la propia condición de ser humano y por eso reúne todas las condiciones y por lo tanto no habría diferencias. Quería poner esta imagen, que es la imagen que también les pongo a veces a los estudiantes, para que vean, todos ellos van a gozar de la misma dignidad de acuerdo a este pensamiento clásico, a este pensamiento que de alguna otra manera es el que voy a tratar de fundamentar a lo largo, en este pequeño espacio de tiempo que se da, ¿no? Ya el gran filósofo Robert Spemann, el filósofo alemán, señalaba que la persona es un fin en sí misma y al ser un fin en sí misma, su dignidad no depende de la aprobación de la mayoría, del voto de la mayoría o de que alguien decida sobre la dignidad, sino simplemente ya está dada, ya la tiene, porque, como me gusta ponerlo aquí, en base al comentario o a esta frase del profesor Millán Puelles, es la excelencia del ser humano por el propio hecho de ser persona humana, ¿no? Entonces, hay una primera postura y una segunda postura que podríamos agruparlo, la dignidad para el pensamiento postmoderno o aquella que considera la dignidad desde la autonomía moral. Y para esto es importante saber, ya lo ha dicho la doctora Katy, que los derechos fundamentales los tenemos todos los seres, todas las personas, y su fundamento es la dignidad. Nuestra Constitución Política del Perú lo establece en su artículo 2, ¿no? La persona humana y su dignidad son el fin supremo del Estado, ¿no? Para esta corriente, la dignidad va a tener su fundamento, como lo pongo aquí, en la autonomía moral. En este sentido, la dignidad será un asunto variable. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque la autonomía que yo tengo al día de hoy, eh, ya con unos cuantos años más, no es la misma autonomía que tenía cuando yo tenía 5, 10, 15, 20 años, 25 años. Mi autonomía ha variado, ha cambiado. Entonces, en base a eso, en este sentido, es importante que la dignidad, pues, como una autonomía variable, puede justificar derechos que son invariables, ¿no? Esto es algo que no lo termino de entender si partimos de la dignidad que es la postura que se adoptó tanto en la solicitud, en la demanda, como en las sentencias posteriores que se han dado del caso, ¿no? La dignidad vista desde una autonomía moral. ¿Y esta autonomía moral de qué va a depender? Pues va a depender de cualidades, de que si la persona es consciente, si tiene capacidad mental o tiene una capacidad de autodeterminación, si tiene una calidad de vida, y este concepto es muy amplio, muy abierto. ¿A qué yo voy a referirme de calidad de vida? Para mí calidad de vida es morir con condiciones dignas, acompañada, querida, amada. Para otros calidad de vida puede decir, pues simplemente como ya me veo que tengo una enfermedad, esto ya no es calidad de vida. Va a depender, como se dice, de un tema muy variable. Y para eso, pues la filosofía utilitarista ha considerado que en este supuesto la dignidad va a depender del placer o el sufrimiento. Cuanto más placer exista o cuanto más eh, síntoma de bonanza exista, pues más dignidad se va a tener, y cuando haya sufrimiento y mayor menoscabo, esa dignidad no va a existir, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El criterio, la eliminación de todo sufrimiento como algo indigno, y por lo tanto la dignidad ya no va a depender de la condición de ser persona, sino de la cualidad o cualidades que pueda tener el ser humano, y hasta convertirlo también en el deseo de yo considerar quién es digno y quién no va a ser digno.
Esto definitivamente tiene una gran trascendencia para el mundo jurídico porque sobre ello se van a empezar a construir derechos. Y entonces, ¿qué pasa con el derecho a morir? Yo hago también esta pregunta que ahí me han faltado las interrogantes. Y entonces, ¿qué pasa con el derecho a morir? Pues teniendo en cuenta que hay dos posturas, una postura de la dignidad de un aspecto intrínseco al ser humano, no va a cambiar, va a ser inmutable independientemente de las condiciones que se tenga, y por otro lado, aquella dignidad que es movible en base a la autonomía moral que es cambiable a cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Voy al segundo punto, ¿qué significa tener un derecho, ¿no? El derecho no es una cuestión individual, no es una cuestión que yo decida o que a mí tengo el deseo un deseo intensamente fuerte, dice la doctora Marta Albert. No es eso, va a otra cosa más allá, ¿no? No depende de no hacer daño a otro, porque hay situaciones que no se hacen daño y no tiene una trascendencia jurídica. Implica, yo les ponía aquí, una pretensión que es buena para la esencia del ser humano y ahí está todo el abordaje temático que tenemos que ponernos a pensar qué es lo bueno para una sociedad democráticamente de derecho. Por ejemplo, John Finnis manifiesta que dice, eh, toda sociedad tiene que tener unos bienes humanos básicos que tienen que ser respetados, la vida, la libertad, etcétera, la dignidad, ¿no? Entonces, estos serían unas pretensiones básicas para la construcción de unos derechos. También implica una pretensión que es buena para el bien común, ¿no? Casos aislados representan, en razón al caso que estamos abordando, ¿cuál sería la vía idónea si queremos legalizar la eutanasia? Pues tendría que ser el poder legislativo, no el Poder Judicial. En estos supuestos, el Poder Judicial, que tiene la facultad de pronunciarse sobre un determinado caso, está bien, pero no nos debería cambiar nuestra legislación en lo que corresponde, ¿no? Cuando se aprueba una ley, no solo tiene consecuencias para aquel que lo ha solicitado, sino para todos aquellos que potencialmente pueden solicitarlo. Eh, Digo una ley, como diría un pronunciamiento judicial. Un pronunciamiento judicial va a tener consecuencias para aquellos que no lo han solicitado, pero que tienen las mismas condiciones que puedan existirse. Entonces, quiero que veamos que esto no es que no va a pasar algo en nuestra legislación, va a pasar y luego, bueno, tenemos la intervención del doctor Tudela que nos va a ayudar con un panorama internacional también. ¿Qué es entonces el derecho? El derecho es una herramienta racional al servicio de la mejor convivencia, de una convivencia que tiene que ser pacífica, en donde no puede existir violencia. Su misión es proteger al débil frente a la agresión injusta, ¿no? Más no, la función del derecho es eliminar al que sufre, sino también ver elementos o medios para eliminar aquellas situaciones que ocasionan ese sufrimiento, como lo vamos a ver ahora. Entonces, a mí me gusta, discúlpeme, soy herbadiana, otros son, pero yo soy herbadiana y considera que el derecho, Javier Herbada, el jurista para mí por excelencia, el derecho es aquella cosa que estando atribuida a un sujeto que es su titular es debida a este en virtud de una deuda en sentido estricto. ¿Cuál es la deuda que tiene todo ser humano? ¿Qué es lo que se le debe a un ser humano? A un ser humano se le debe la vida, no la muerte. Desde el primer momento nos deben la vida y el Estado tiene que poner y pone todo el mecanismo jurídico para que esa vida no se resquebraje, ¿no? No debería de poner herramientas para quitar la muerte, sino para que esa muerte también llegue en condiciones adecuadas, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí la vida es el valor básico, el valor por excelencia que se tendría que proteger, ¿no? Ya lo ha mencionado también la doctora Caterine, y aquí yo quiero, no hay ninguna declaración de derechos humanos que reconozca claramente o tácitamente o de forma específica el derecho a la muerte. Ya el Tribunal Europeo, específicamente con el caso Preti versus Reino Unido, señalaba, dice, por tanto, como consecuencia, yo no puedo interpretar un derecho a la muerte a raíz de un derecho a la vida, con lo cual esta nomenclatura del derecho a la muerte no existe jurídicamente. Entonces, esta es una falacia. Solo cabría la posibilidad de poder hablar de un derecho a morir
que esto va a ser una contradicción para el propio mundo jurídico, partiendo de un concepto de libertad basado en deseos individuales. Estos serían los creadores de derecho. Entonces, el mundo jurídico no se crea de derechos. El mundo jurídico se crea de acciones concretas. En este caso, como decía, bien común o cuál es la esencia propia del ser humano y que hay que protegerlo. Esto puede generar un caos porque, por ejemplo, yo por deseo podría crear ahorita, regular el mundo de la amistad, hacerlo un mundo jurídico, porque deseo esto, y así miles de deseos. Entonces, sí me gustaría que quede claro que el deseo no puede configurarse como un derecho, como un derecho, y esto es algo que se ve bastante en la sentencia. Igualmente, si yo tengo esto de que solo se puede hablar de un derecho a morir y este deseo va a configurar derechos, este deseo también me va a configurar dignidad. Entonces, la dignidad va a quedar reducida a deseos. Yo voy a elegir quién tiene dignidad y quién no. Y por lo tanto, también el deseo me va a establecer quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Con lo cual, esto se generaría una situación discriminatoria y de arbitraje, totalmente arbitraria, perdón. Y esto es lo contrario al derecho. El derecho de por sí es pacífico, no es arbitrario, es una contradicción en este punto, ¿no? El deseo de morir es un bien, de morir bien es una legítima aspiración de los seres humanos, sí, es una legítima aspiración. Y nosotros desde el mundo jurídico tenemos que promover cómo hacemos que esta aspiración humana se trate de lograr. Pues por lo tanto, la única forma a la que podríamos hablar de un derecho a la muerte digna es una normatividad que me permita no abandonar al enfermo, poner todos los medios adecuados, un control de síntomas, un evitar aquellos tratamientos que serían inútiles en esta situación clínica, que les harían sufrir más que la propia enfermedad, y estos son los que llamamos los cuidados paliativos. Y aquí simplemente unas pequeñas, y con esto ya estoy concluyendo, unos pequeños datos en concreto. Esto es recogido de la tesis de una egresada nuestra, de Catherine González, profesora también, que ha trabajado este tema, y señalaba en el primer Atlas Mundial, 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos al año. Esto es del 2014, imagínense al día de hoy. Y en Perú, solamente el 6.5% se le aplica cuidados paliativos. Yo pregunto aquí, ¿cuál tendría que ser la prioridad de un defensor del pueblo? Tratar de trabajar en esto, lejos de que haya adoptado cualquier ayuda en algún caso, pero el día de hoy constituye un fundamento importante para que el defensor del pueblo lo coja, ¿no? Quiero rescatar aquí cuál es la situación actual de ese derecho a morir con dignidad en Perú al día de hoy, si queremos llamarlo. Tenemos una ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas, que solamente tiene 3 artículos y que al día de hoy no se ha podido reglamentar. Entonces, tenemos un Plan Nacional de Cuidados Paliativos que se ha debido poner en marcha y que se está poniendo en marcha muy deficientemente y que ya caducó y que todavía no existe ningún pronunciamiento adicional. Entonces, yo veo aquí que existe una contradicción. Por un lado, podemos hablar de un derecho a morir con dignidad cuando en realidad miles de nuestros enfermos no están muriendo adecuadamente. Morir con dignidad, por tanto, supone vivir dignamente hasta el último momento. A mí me gustaría más hablar de vivir dignamente hasta el último momento de la existencia, ¿no? Y por último, quiero acabar con esta frase de esta creadora de los cuidados paliativos, Giselle Sander, que decía, ¿no? Importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida. Y eso es lo que de alguna otra forma nosotros como personas del derecho deberíamos de trabajar, ¿no? Cada persona debe ser protegida por completo en su dignidad y en su derecho a la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa Sánchez, por su tema expuesto. Vamos a presentar a continuación al doctor Julio Tudela. Es licenciado en farmacia por la Universidad Valencia, especialista en análisis clínicos, máster universitario en bioética por la Universidad de Valencia, doctor por la Universidad Católica de Valencia, investigador de la misma universidad,
doctor en farmacia y director del Instituto de Ciencias de la Vida y director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Ha llevado numerosos cursos de formación continua para farmacéuticos y en bioética y de derecho sanitario. Posee una gran trayectoria en la docencia en la universidad y actualmente es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Esta mañana o esta tarde ya nos acompaña. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida. El tema a presentar: la pendiente resbaladiza en Europa, consecuencias de la aprobación de la eutanasia. Doctor Julio Tudela, bienvenido, buenas tardes y lo escuchamos. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a todos los que estáis conectados. Primero, pediros disculpas por el tiempo. Lo siento, yo estoy en la universidad, acabo la clase, estoy aquí en mi aula todavía conectado y tengo que partir a las 8:30, que es la 1:30 en Perú, porque tengo otro compromiso. Lo siento muchísimo porque me estaría gustísimo hablando con vosotros 3 horas, ¿eh? Es un tema muy, muy interesante sobre el que hay mucho que decir. Entonces, las personas que me han precedido muy bien en el uso de la palabra han sido muy claras y yo no voy a incidir más sobre lo que ellas han comentado, está clarísimo. No hay un derecho a morir, no hay un derecho a muerte digna, hay un derecho a vida digna. Por lo tanto, la muerte digna ya es una trampa, un nominalismo, manejamos el lenguaje para después introducir una idea que es falsa. Lo que es digno es la vida y lo que hay que acompañar hasta el final es la vida. Entonces, me habéis pedido que hable específicamente del tema de la pendiente resbaladiza. Antes quiero deciros una cosa. A ver si puedo compartir una presentación. A ver si me deja esto. Lo primero que os quiero decir es que la eutanasia tiene muy poco de novedoso y de progresista. Es decir, ¿estáis viendo mi presentación? ¿Me confirmáis si estáis viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Ahí se ve. Muy bien. Pues la eutanasia tiene muy poco de novedoso. Es verdad que estamos poniéndola ahora encima de las mesas legislativas de los países. Se han aprobado, algunos países tienen, algunos en Latinoamérica tienen aprobada la eutanasia, varios en Europa, algunos en Norteamérica también. Y esto es muy triste, porque la eutanasia es muy poco progresista, es muy poco novedoso. No supone para nada un avance en la civilización. No podemos atribuir a la legalización de la eutanasia una victoria en cuanto a la conquista de derechos y a la promoción de la autonomía. Yo os estoy poniendo esta fotografía y os voy a poner a continuación para que veáis que la eutanasia no es algo de ahora, ¿eh? Los antecedentes históricos de la eutanasia nos remiten al siglo XIX, finales del siglo XIX, pero tristemente la eutanasia instaurada oficialmente como una medida alentada por un gobierno, la contemplamos en la Alemania nazi. En los años 30, a partir del año 33, 1933, es cuando este proyecto, terrible proyecto Action T4, que promueve la Cancillería del Führer, de Hitler, empieza a poner en marcha, en práctica, una eliminación masiva de personas que no son los judíos al principio. Es decir, que este experimento Acción T4 vieron que era muy eficaz para matar a gente muy deprisa, lo ponen en práctica en personas enfermas, personas moribundas, personas discapacitadas intelectuales, como veis en esta foto. Y después, viendo que eran capaces de matar mucho y muy deprisa, es cuando extienden la solución final al tema de los judíos, y judíos, gitanos, etc. ¿no? Todo esto nos muestra que cuando el hombre decide eliminar a otro hombre porque le asigna alguna etiqueta de dependencia, de discapacidad, etc., lo que estamos haciendo es retroceder en el proceso de civilización. La Alemania nazi, gracias a Dios, se eliminó a sí misma. Verdaderamente fueron vencidos en la guerra, pero cuando hoy los propios alemanes recuerdan su historia nazi, se avergüenzan. Verdaderamente es un retroceso de la civilización y de la humanidad. El Action T4 se llamaba así porque la
el lugar donde se experimentó con este gas es esta casa que estáis viendo en esta fotografía, situada en la Tierrestrasse número 4, T4, por eso se llamaba así. Este edificio siniestro. Aquí empezó a practicarse la eutanasia como una medida institucional promovida con un gobierno, que es lo que ahora estamos legalizando en algunos países. Estamos volviendo a situaciones evolutivas de nuestras civilizaciones que creíamos superadas. Bien. Esta imagen es muy significativa. Tenéis a la izquierda una persona anciana, poco productiva, que consume 5 marcos al día. Y a la derecha tenéis una familia aria maravillosa con 3 niños que consume 5 marcos al día. Y el cartel preguntaba, ¿qué prefieres? ¿Qué hacemos? ¿Le damos los 5 marcos a nuestra familia aria maravillosa con 3 niños o gastamos estos 5 marcos maravillosos en un anciano que no nos va a devolver esta inversión y que lo único que va a hacer va a ser consumir recursos? Bien, aquí podría seguir pero, comentándoos, pero este individuo que tenéis aquí es el que trasladó esta solución Acción T4 de eutanasia oficial en Alemania a la cuestión judía. Entonces se exportó a los campos de exterminio de manera industrial para matar a millones de judíos. Bien, ¿qué ha pasado? Que es un poco lo que me pedíais. Voy a tener que terminar a 1:30 y no sé si si puedo terminar antes para que me hagáis alguna pregunta si queréis. Voy a ir rápido y voy a centrarme en las cosas importantes. La tendencia general en los países que aprueban la eutanasia, ¿me estáis escuchando bien, verdad? ¿Tenéis sonido de calidad? Sí, Muy bien. sí, Todo doctor. conforme. Perfecto. Sí. Entonces, la tendencia natural en los países que aprueban, que aprueban legalmente, que legalizan la eutanasia, se repite de una manera estándar en todos ellos. El comienzo, el momento de la autorización o de la legalización de la eutanasia es muy restrictivo. Solamente casos extremos, como ahora tenéis en Perú. Está enferma con ELA. Es un tema muy interesante que estamos carteándonos con algunas personas de Perú con este problema y hemos publicado algún artículo del observatorio. Ponen casos extremos, casos sangrantes, personas con un sufrimiento extremo que no podemos aliviarlas de ninguna manera. ¿Qué hacemos con ellas? Las dejamos sufrir. Entonces, se presentan estos casos extremos para lograr que de alguna manera se habiliten procedimientos legales que permitan matar a los que sufren. La eutanasia es matar. Lo podemos llamar de 1000 maneras, pero la eutanasia es que una persona legalmente autorizada mata a otra, como el aborto es matar. O sea, tenemos que llamar a las cosas por su nombre y ir eliminando los eufemismos de nuestro lenguaje. Eufemismos muy utilizados en las sociedades postmodernas, que tratan de ocultar las realidades, que esconden palabras bien sonantes. El bien morir, la muerte digna, es matar. Estamos hablando de matar a otro. Porque dices que lo quieres tanto que lo matas. Esto es una locura. Bien. Entonces, países que tienen mucha trayectoria desde que aprobaron a principios de este siglo sus leyes de eutanasia, empezaron así, solamente en casos de enorme sufrimiento, sufrimiento que no puede ser paliado por los métodos habituales, personas que piden la eutanasia y se mantienen en esta petición durante el tiempo, cuando hay pronunciamiento de varios médicos que consideran que el sufrimiento es insoportable, etcétera. O sea, ponen el listón muy alto. Hoy en Holanda, por ejemplo, o en Bélgica, que son los países pioneros en la aprobación de la eutanasia, hoy a una persona se le aplica la eutanasia porque está cansada de vivir. No tiene ninguna enfermedad crónica, no está moribunda, no tiene dolor, está cansada de vivir. Se está aplicando la eutanasia hoy en estos países que eran tan restrictivos al comienzo de la legalización porque una persona está deprimida, porque no le van bien las cosas, porque no quiere luchar y se le aplica la eutanasia. Se está aplicando la eutanasia a personas con depresión, enfermas con depresión, que tienen limitada su capacidad de decisión autónoma. Pero hay más. Se está aplicando la eutanasia a personas que no la han pedido. Se está aplicando la eutanasia a ancianos de más de 80 años en Bélgica. Esto está bien publicado. Esta es la slippery slope, la pendiente resbaladiza. Se está aplicando a personas que no han pedido la eutanasia. Personas mayores que están en residencias y que alguien decide que su vida vale poco y se las está eutanasiando. Pero ¿esto qué dice usted? Más de la mitad
de los ancianos de 80 años o más, a los cuales se les ha aplicado la eutanasia en Bélgica, más del 50% no la habían solicitado. Esta es la slippery slope, la pendiente resbaladiza. Se está aplicando, aquí tenéis algunas estadísticas, no me da tiempo de entretenerme en ellas, pero tenéis más cosas. Este es el caso que os mostraba antes. Pacientes de 80 años o más, el 52,7% eutanasias involuntarias. Esto está publicado, lo tenéis abajo. Esto está publicado en el año 2015. Journal Medical of Ethics, una de las mejores revistas del mundo. Bien. El porcentaje llega hasta el 67,5% de eutanasias involuntarias y hasta el 77,9% de los casos no se discutió la eutanasia con el paciente. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es un exterminio institucional. ¿Se puede aplicar la eutanasia a los niños? ¿Tiene un niño capacidad autónoma de decisión sobre su vida? ¿Se le puede aplicar la eutanasia a los niños? Se está aprobando la eutanasia a los niños en los países que tienen más recorrido eutanásico. Países Bajos aprueba planes para practicar la eutanasia a los niños hasta niños menores de 12 años. ¿Cuándo? Cuando los cuidadores, los padres, los tutores juzgan que la vida de ese niño no tiene valor, porque sufre. Esto es terrible. Esto es terrible. Pacientes psiquiátricos no terminales. No son pacientes terminales. Tienen años de esperanza de vida. Hay pacientes psiquiátricos, pacientes discapacitados, deficientes mentales. Se les aplica la eutanasia. Pacientes que no hay ninguna duda que tienen lesionada su capacidad autónoma de decidir. Aparte de que hay que precisar una cosa. La autonomía del paciente, es uno de los principios, la autonomía principialista o la libertad y responsabilidad, si hablamos de bioética personalista, no es un derecho ilimitado. La autonomía no significa que a cada paciente hemos de hacer lo que nos pida. La autonomía tiene un límite. Es decir, hemos de atender la petición autónoma de un paciente hasta el punto en el cual esa petición autónoma del paciente le es lesiva, le hace daño. En ese caso, no atendemos su petición. ¿Cuándo más no atendemos la petición autónoma de un paciente? Cuando esa petición autónoma del paciente está mal informada, cuando el paciente ha tomado una decisión con déficit de información, cuando está siendo manipulado, cuando le faltan datos, cuando no conoce el alcance de la decisión que toma. ¿Cuándo más no podemos atender la petición autónoma de un paciente? Cuando este paciente tiene limitada su capacidad autónoma de tomar una decisión, porque tiene un trastorno, porque está deprimido, porque está discapacitado, porque está limitado. En estos casos, la autonomía, el respeto al derecho a autonomía, no nos permite atender las peticiones que nos hacen los pacientes. Bien, aquí hemos exacerbado el principio de autonomía. De tal manera que si una mujer pide matar a su hijo, lo mata. Que si un familiar pide matar a otro porque sufre, lo mata. Entonces hemos perdido absolutamente el oriente. Es decir, somos capaces de hacer daño porque otro lo pide. ¿Se le puede infringir un daño a alguien que pide que se lo infringamos? Esto es posible. Bien, lo que quiero un poco, dejo de compartir, lo que quiero un poco contaros es algo que han dicho mis predecesoras en el uso de la palabra. Primera cosa, el derecho que todos tenemos es a una vida digna. Una vida digna implica que cuando sufrimos se nos cuide, que cuando estamos solos se nos acompañe, que cuando nuestra vida no tiene sentido se nos dé asistencia espiritual, que cuando tenemos dolor se nos dé analgesia. Y si la analgesia no es suficiente, se nos administre sedación para no tener dolor que puede controlarse. Hoy en día es muy difícil que se den síntomas sin control. Existe la sedación como recurso último. La sedación hay que emplearla bien. La sedación no se emplea para terminar con la vida del paciente. La sedación, que es una analgesia profunda que implica pérdida de consciencia, debe aplicarse cuando los métodos
habituales de analgesia, de control del dolor, son insuficientes y se aplica la sedación. Si la sedación se aplica correctamente, no reduce la esperanza de vida del paciente. Por tanto, se puede aplicar. Hay que aplicar todos los medios de atención paliativa, que son médicos, pero también son psicológicos, también son psiquiátricos y también son espirituales, que atienden a la vida, al sentido de la vida del hombre que está muriendo. El momento de la muerte es un momento muy importante. El momento anterior a la muerte es un momento fundamental en la vida. Algún santo decía, no hables de nadie, no digas nada de nadie hasta que no veas cómo muere, hasta no lo veas al final de sus vidas. Tenemos muchas experiencias de personas agonizantes, personas con enfermedades crónicas terminales, que han pedido eutanasia y que cuando se les ha ayudado a vivir dignamente el final de sus vidas, han confesado antes de morir. Os estoy dando datos históricos. El mejor tiempo de mi vida ha sido este tiempo final de mi vida. Cuando un hombre pierde el sentido de la vida y quiere morir, tiene un problema. El deseo anticipado de muerte por una falta de sentido, por una incapacidad para vivir, es una patología. Nos está pidiendo ayuda. Una persona que pide morir está pidiéndonos ayuda y lo que tenemos que hacer es ayudarle a vivir con sentido, no matarlo. Entonces, primera cosa, aprender a cuidar, aprender a tratar, aprender a acompañar, no cuerpos, sino personas. Personas que necesitan sentido, que necesitan ser acompañadas, queridas, abrazadas, escuchadas. Esto es lo que todos... Este es el verdadero derecho. No matar. Nadie tiene derecho a matar. No existe el derecho a matar. Disfrazado de un derecho compasivo, disfrazado de una buena intención que pretende que el otro deje de sufrir. Falso. Esto es una manipulación. Cuando matas, lo extingues todo del otro, le robas todo al otro, reduces a la nada al otro. No, esa no es la salida. Y por último, advertir. La eutanasia, como decía Jérôme Lejeune, nuestro querido Jérôme Lejeune, decía la calidad de una civilización se puede medir por la forma en que trata a sus miembros más débiles. Cuando observamos que en Europa no solo se está legalizando la eutanasia, sino que además se pretende introducir como un derecho en la Carta de Derechos de la Unión Europea, el derecho al aborto. O sea, consagrar como un derecho humano que puede reclamar toda mujer el derecho a matar a su hijo. Cuando hacemos este tipo de cosas, decía Jérôme Lejeune, estamos dando síntomas de una degeneración en nuestra civilización. Las civilizaciones que degeneran acaban extinguiéndose. Por lo tanto, debemos alertar de una preocupante degeneración en las civilizaciones que consagran el derecho a matar como un derecho. No os dejéis engañar. Cuidar. Curar cuando se puede. Cuando no, cuidar. Cuidar hasta el final. Defender la dignidad de la vida, que es dar la vida por el otro, por el que sufre. Nunca terminar con él. Gracias. Bien, doctor Tudela, agradecemos su participación bastante precisa, bastante concreta también, que nos ayuda también a ampliar el conocimiento y poder discernir en torno a este tema que es tan actual y tan importante. Al respecto, bueno, hay algunas preguntas, aprovechando aún su presencia. Usted hablaba un poco del tema de la autonomía, la libertad, y mencionó aquí en Perú, tras el tema o el caso de Ana Estrada, ¿no? Ha surgido un nuevo caso, ¿no? De María Benito. Usted mencionaba una enfermedad precisamente en torno a la ELA, ¿no? Que efectivamente es padecida por esta persona. Y a raíz de eso a mí me llamaba mucho la atención porque ella decía, la vida no depende o no consta únicamente de la existencia, sino precisamente de ejercer la libertad.
y ella decía precisamente que ella tiene derecho al tema de elegir cómo va a morir, dónde va a morir o cómo quiere morir, ¿no? Entonces yo me preguntaba cuál sería ahí la raíz fundamental que lleva a muchas personas que padecen distintas enfermedades que, si bien es cierto, no están en una fase terminal, pero que los lleva como primera opción, ¿no? La falta de sentido a la vida, la falta de valor a la dignidad o la Eso falta... es. ¿Cuál sería? Porque veo aquí un tema fundamental que veo en muchos casos, es el tema de la libertad, ¿no? Hay confusión de lo que es la libertad. Si Eso podría es. usted, de acuerdo a su experiencia, ver una de las causas centrales, ¿cuál sería, ¿no? Ante estos casos, para poder ahí quizás reforzar también la formación en los estudiantes que tenemos ahora en los Eso distintos es. cursos, ¿no? Sí me gustaría La ahí. verdadera libertad lo es si se orienta al bien. La libertad que se emplea para la lesión, para la autolesión o para la lesión de otros, es una libertad que tiene que ser reprimida, restringida. Por eso metemos a los delincuentes en la cárcel. ¿eh? La libertad no es hacer lo que a uno le da la gana. Esto no es la libertad. Esto es la incivilización. Esto es lo que hacen los animales. Los animales hacen siempre lo que les da la gana y no son libres. O sea, los animales siguen su instinto. Y si quieren comer, comen. Y si quieren dormir, duermen. Hacen lo que les da la gana. O sea, lo que tienen ganas de hacer. Ese es el comportamiento instintivo del reino animal. El ser humano no tiene un comportamiento instintivo. Es libre porque es responsable de sus actos. Y su capacidad para elegir está mediatizada, condicionada por la existencia de los otros. De tal manera que mis decisiones deben orientarse hacia el bien. Si mis decisiones se orientan hacia el mal, hay que reprimirlas. Yo no soy libre para matar a mi vecino, no puedo ejercer esa libertad, porque mi opción se orienta al mal. Por tanto, se ha terminado mi ejercicio libre. Esto es muy importante. Nosotros hemos analizado esto detenidamente, tuvimos un congreso hace un par de años sobre los límites del derecho de autonomía. El principio de autonomía y de capacidad de decisión libre de las personas se basa en el ejercicio de la libertad. Pero el ejercicio de la autonomía no es un derecho ilimitado. Ni siquiera el ejercicio de la libertad es un derecho ilimitado. Mi libertad tiene una limitación, que es el fin hacia el que la dirijo y las consecuencias de su aplicación. Por lo tanto, yo no puedo hacer un acto libre que me lleve a solicitar que se me mate. Yo no puedo hacer un acto libre que me lleve a solicitar el matar a otro. Y reprimiremos esa actitud y no permitiremos que alguien libremente decida matar a otro. Y haremos lo posible para que no lo haga. Por lo tanto, ¿cuál es la línea roja del GABA? Ahora hablaré un poco del caso de Benito. ¿Cuál es la línea roja? No podemos aceptar como lícito en ningún caso ningún acto deliberadamente diseñado para provocar la muerte. Ningún acto, en ningún caso, sin excepción. Ningún caso. ¿Qué ocurre en el caso de Benito? Es un caso diferente. ¿Por qué? Porque Benito tiene una esclerosis lateral amiotrófica. A esta mujer, como a muchos pacientes crónicos, en un momento se les preguntó si querían que se les hiciera una traqueotomía para instalarles una ventilación mecánica. Gracias a eso están vivos. Ahora el proceso de su enfermedad ha ido degenerando y está a punto de perder toda capacidad de comunicación, en un estado degenerativo, irreversible. De lo que se trata ahora es de plantearse, ¿mantenemos este medio de soporte vital o lo retiramos? Esto no es eutanasia, si se hace bien. Si yo a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que está postrado en una cama, que no se puede mover, pero se puede comunicar, porque tiene estas pantallas, él puede comunicarse a través de una pantalla, aunque no pueda hablar, y puede establecer una relación de comunicación con su entorno, decir que necesita, etcétera, cómo se encuentra y puede hacerlo. Es si este paciente pidiera retirarle la ventilación mecánica, no habría que atender esta petición, porque no está claro que este medio de soporte vital esté provocándole un sufrimiento insoportable. No, hay que ayudarle a vivir en esa situación y poner a su disposición todos los medios que le permitan vivir en esta situación. Conozco a enfermos de ELA que no quieren morir,
porque su vida tiene sentido y se relacionan y aman y son amados, aún en una cama. Ahora bien, cuando el proceso degenerativo progresivo de la enfermedad llega a un momento en el cual el soporte de la ventilación mecánica supone exclusivamente incrementar sus sufrimientos, sin ningún rédito de ningún tipo, para nada, no puede comunicar, no podemos saber cómo está, no hay ninguna esperanza de curación, de recuperación. Entonces, si el paciente lo ha dejado expresado previamente, podemos optar como una opción excepcional a retirar, no a matar. Al paciente no se le mata, el paciente se muere de una esclerosis lateral amiotrófica, fruto de su enfermedad. Lo que hacemos es limitar el esfuerzo terapéutico. Limitar el esfuerzo terapéutico. Limitamos la implementación de una ayuda terapéutica que no nos sirve para nada más que para que el paciente sufra sin ninguna posibilidad de compensación. Limitamos, eliminamos la ventilación mecánica y el paciente muere. Pero no lo hemos matado. El paciente ha muerto porque tiene un ELA. Y lo que hemos hecho ha sido limitar el esfuerzo terapéutico. ¿Cuándo es lícito tomar esta decisión? Depende del caso. Hay que analizar caso por caso. Pero hay que encontrar el punto en el cual la aplicación del soporte terapéutico es fútil. Es decir, no sirve para nada más que para mantener vivo al paciente en una situación de sufrimiento insoportable sin posibilidad de marcha atrás. Ese es el momento en el que hay que limitar el esfuerzo. Pero no hay normas. De la misma manera que digo que cuando un paciente llega al final en su estado auditivo del ELA y lo pide, se le puede retirar la ventilación, hay otros pacientes con ELA que piden retirarse la ventilación y no habría que hacerlo, porque su vida sigue teniendo sentido, porque siguen pudiendo comunicarse, siguen pudiendo experimentar el cuidado de los demás. Esto es muy importante y no hay que confundir eutanasia con limitación del esfuerzo terapéutico. La eutanasia es actuar para matar. La limitación del esfuerzo terapéutico es cesar medios terapéuticos que no ayudan para nada, que estropean las cosas. Es diferente. Bien. Hemos Doctor, publicado una noticia en nuestro Observatorio de Bioética, la podéis acceder. Hemos publicado una noticia que hemos hablado con muchos expertos para encontrar un texto consensuado. Creo que es un texto bastante ajustado, que lo podéis encontrar allí. correcto. Gracias, doctor. Una última pregunta en lo que va de su tiempo antes de que se marche. Tengo tiempo, hasta la media tengo tiempo. Gracias. Acá una pregunta que, bueno, son varias preguntas, pero vamos a orientarlas de acuerdo a cada ponente. Una pregunta que sí quisiera leérsela: ¿cómo podemos sostener que debe cuidarse la vida de alguien postrado si no hemos experimentado, dice acá la pregunta, lo terrible que es estar postrado, ¿no? En muchos casos, careciendo de esa autonomía. Porque existe sentido en el sufrimiento. Ajá. La persona que sufre puede vivir su sufrimiento con sentido, absolutamente, pero no solamente me quedo aquí. La persona que sufre puede vivir su sufrimiento con sentido, ser un sufrimiento fértil, primera cosa. Segunda cosa, la persona que sufre ayuda a aquellos que lo cuidan. Una persona sufriente es una ayuda, es una palabra de vida para aquellos que le rodean. Cuidar al que sufre hace mejores a los cuidadores. Desde el sufrimiento puede vivirse la vida con sentido. El sufrimiento nos hace pequeños, nos hace humildes. Hay una carta pastoral de Juan Pablo II maravillosa que habla del sentido humano del sufrimiento y dice, en el momento de mayor impedimento, de mayor dependencia, de mayor postración, de mayor sufrimiento, ese lugar es el lugar privilegiado del encuentro con Cristo, que ha conocido exactamente ese sufrimiento. La persona que en su sufrimiento puede descubrir que Dios existe y que está cerca del que sufre, esa experiencia vale más que todos los placeres de la vida. Muy bien, gracias. Salvifici, salvifici doloris. Recomendada para vuestros alumnos. Salvifici doloris. Después de leer esta carta, me decís si se puede sufrir con sentido o no.
Ujú. Muy bien, clarísimo, doctor Tudela. Hay una pregunta para la doctora Caterine y posteriormente una para la doctora Rosa. Si me perdonáis, os Sí, doy mil gracias por vuestra doctor. invitación. Salgo Muchas corriendo gracias. y a ver si otra vez tenemos más tiempo. Sí, Muchísimas Muy gracias, doctor amable. Hasta Tudela. luego. Muchísimas gracias. muchísimas Estoy gracias. encantado de estar con Gracias. vosotros. Gracias. Buenos días. Adiós. Buenos días. Doctora Caterine Alvarado, preguntan aquí, ¿por qué tardó tanto en ejecutarse la sentencia de Ana Estrada? ¿No? Si tenemos entendido que el 2023 el Poder Judicial dio un fallo a favor para la aplicación de la eutanasia, ¿por qué? ¿Es que hay un proceso judicial o es porque hubieron otras razones? No, si bien es cierto, hubo una serie de idas y venidas en relación al proceso. La abogada de la señora Ana Estrada, pues fue muy ejecutiva en el momento de solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Entonces, si lo hemos comentado aquí en nuestra exposición, el caso pues fue, creo yo, con un desenlace que buscaba la misma señora Estrada, ¿no? En el 2021, el fallo de primera instancia es categórico y luego es ratificado en el 2022. Entonces, la demora tampoco puede responsabilizarse en la falta de protocolos por parte del MINSA. Yo creo que la propia eh, señora Ana Estrada habrá pues reculado un poco en todos estos aspectos sobre si llegara a decidir o no. Es que yo no me imagino estando en sus circunstancias, ¿no? Porque de haber tenido muy claro el panorama, yo creo que en ese mismo momento en que la corte y luego los protocolos estuvieron claros, la decisión se hubiera ejecutado. Entonces fue un tema meramente subjetivo que nada tiene que ver con el aspecto jurídico. Ok, de acuerdo, doctora. Gracias, doctora Caterine. Doctora Rosa Sánchez, aquí una pregunta que se la voy a derivar a usted. ¿Cómo fortalecer la formación en la familia para valorar y dar sentido a la vida ante una sociedad actual donde justifica muchas veces en todo al sentimiento, al sufrimiento, ¿no? Gracias, Milagros. Bueno, una vez, pues una pregunta que también yo me hacía hace unos cuantos años y escuché esta respuesta y a mí me ayudó porque también se ha podido hacer vida en algunas circunstancias personales, ¿no? Eh, es importante que los niños pequeños vean al padre que se encarga del abuelo o la niña vea que se encargan de la abuela, ¿no? O si tienen a un enfermo, que el niño vea al enfermo y no le tapemos esas cosas. Creo que esas situaciones que pueden parecer insignificantes ayudan para que los niños, en este caso los más pequeñitos, pues se formen en el sentido de una protección concreta de la vida y también de una protección, podríamos decir, de forma práctica, ¿no? Eso es por un lado, que considero que esos detalles no pasan desapercibidos, no pasa desapercibido el tener que limpiar a un enfermo y aunque eso pueda resultar y es posible que pueda estar o no pueda estar el niño, el papá le cuente lo que ha hecho, ¿no? Creo que esos detalles pequeños van a quedar internamente grabados, ¿no? Y luego, por otro lado, también considero que es importante que los niños pequeños tengan diálogo con los mayores, ¿no? Allá en la Universidad de Navarra hay un área de cuidados paliativos y tienen una formación para niños, luego para jóvenes y para adultos, ¿no? Y en esa formación para niños tienen como si fuera un grupo de visita de pequeños a los asilos, a gente vulnerable, para que entren en contacto. Eso es algo importante, ¿no? Y luego también lo último es eh, que estamos en una sociedad en donde el sufrimiento es algo malo y lo procuramos tapar, ¿no?
y nos damos cuenta de que, lejos que obviamente que nadie quiere sufrir, ¿no? Pero el sufrimiento también nos forma, nos ayuda a hacernos más fuertes, resilientes, nos da cosas positivas, no todo es negativo, ¿no? El a veces querer tapar que el niño no vea al, al, al muerto, no, o sea, o querer tapar que no, no decirle que ha fallecido tal persona, o ocultarle porque está muy pequeño, ¿no? O como por ejemplo me contaban también que en Europa los tanatorios a veces el cuerpo está guardado y la familia está afuera y no lo ve, ¿no? Entonces creo que esos detalles hacen mucho para que dejemos o demos esa formación de familia a las personas y de protección al débil, ¿no? Una sociedad no cambia de un día para otro su legislación si previamente los jóvenes y los niños no les hemos hecho cambiar su chip, ¿no? Yo rescato aquí nosotros somos más querendones con el tema de nuestra familia, de nuestros mayores. Las casas de acogida sí existen, pero lo vemos como ya una penúltima alternativa, ¿no? Queremos tener a nuestro viejita, a nuestra viejita al lado nuestro, ¿no? Entonces es algo que es culturalmente algo muy valioso, que se pierde en otros lugares y que no es malo, no es malo, no es algo anticuado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Rosa, por la respuesta que nos acaba de dar. Por cuestión del tiempo, hay muchas cosas más que nos gustaría seguir conversando. Por cuestión de tiempo, pues vamos a invitar ahora a la doctora Rosa Sánchez Barragán, quien nos dé unas palabras de cierre y en torno a esta actividad según el tema conversado. Antes de darle el paso, decirles también que estos temas y otros temas es importante poder formarnos continuamente, ¿no? Para ello, desde nuestra Universidad Santo Toribio de Mogrovejo se está programando una maestría, unos estudios de maestría en bioética con inicio de ciclo el 16 de agosto. Ya a sus correos les estará llegando pues mayor información, los números de contactos para aquellos que estén interesados. Ahora sí, doctora Rosa Sánchez, le cedo la palabra. Bueno, ya había hablado. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que luego también le daré el pase a Katy porque somos de alguna otra forma, instituciones que estamos coorganizando esto. Y nada, simplemente yo agradecer a todas las personas que nos han acompañado, también la disponibilidad en este caso de Caterina Alvarado, del doctor Tudela, del equipo de bioética, del equipo también del Centro de Estudios Políticos, de la Facultad de Derecho, que están atentos a estas situaciones. Y como universidad, nuestro mundo es académico, tenemos que pronunciarnos en determinados aspectos, ¿no? Y creo que el tema, como ya ha dejado claro, podemos hablar de un derecho a la vida, más no de un derecho a la muerte, ¿no? Sin más, yo les agradezco y le paso el micrófono a Katy Alvarado para que cierre formalmente este acto. Bien, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta actividad. Efectivamente, como primera respuesta a esta coyuntura, le dije a Rosita que efectivamente teníamos que vertir opinión, pero no es un tema que acabe. Voy a hacer un pequeño cherry, una pequeña promoción del Centro de Estudios Políticos que acaba de conformar su semillero de Derecho Constitucional, y estoy segura que una de las próximas actividades será abordar este tema, ¿no? Porque los jóvenes están ávidos justamente de ser conducidos, de recibir información clara, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de, no sé, aprovechamiento político. Entonces, desde el foro, desde la academia, lo que siempre queremos mostrar es la verdad. Entonces, muy agradecida por la invitación, muy agradecida también por cuidar todos los detalles, Milagros, Emily, y por supuesto estamos solícitas a realizar otro tipo de actividades porque pues habrá todavía mucho por abordar. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias al equipo. Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Seguramente estaremos invitándola nuevamente. Muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos de ustedes. Estaremos continuamente también avisándoles sobre próximas actividades. Que tengan un lindo día.
Buena tarde para todos. Gracias. Dios, gracias. Gracias.